Señor Rodiles, hay casos en los cuales, por desgracia, el lenguaje parece incapaz de dar cuenta en toda su magnitud de las circunstancias que se viven. Y escuchándolo a usted en una transmisión que hacía en vivo hace algunos días, me da la impresión que este es precisamente el caso de Cuba. ¿Qué pasa con Cuba y su realidad en este momento? Mira, la situación nuestra acá es realmente muy lamentable lo que estamos viviendo. Después de 62 años, este es un país donde la única certeza que existe es que todo va a ir peor. O sea, cuando en algún momento el cubano ha creído que por alguna razón, incluso maniobras del propio régimen para perpetuarse en el poder, pero que dichas maniobras podían proporcionar una mejor situación de vida, quizás algunos alivios, pues se ha topado con un fiasco. Al final, después de 62 años y después de todos los eufemismos aquellos de reordenamiento, de nueva empresa estatal socialista, todas esas cosas que ellos han lanzado en el plano de lo económico, porque evidentemente en el de lo político no hay absolutamente nada, todo lo contrario, retrocesos muy claros, pero ni siquiera en ese plano todos esos eufemismos y campañas que ellos han lanzado ha proporcionado un resultado. 62 años después, estamos viviendo una situación de una inflación galopante, una escasez tremenda. La gente con su dinero no puede ir a ciertas tiendas donde solamente hay todo un mecanismo diabólico de depósitos en moneda libremente convertible o moneda fuerte para que entonces después se pueda ir con la tarjeta. Y todo esto al final lo que trae por conclusión es que el país está en un hueco tremendamente profundo y lo lamentable es que, como dice un refrán mexicano, en el fondo y cavando. O sea, las cosas siguen empeorando. Por ejemplo, otro de los temas que el régimen siempre ha usado como bandera, que es la salud pública, la escasez de medicamentos es tremenda. O sea, estamos viviendo una situación muy difícil y, por otra parte, desde fuera, desde el exterior, sí se escuchan muchos discursos de que estamos solidarizados con el pueblo cubano, los apoyamos, es una frase muy trillada, esa frase de los apoyamos y estamos con ustedes, pero en la concreta no hay nada. Y debido a eso, estamos viendo ahora mismo el régimen acaba o más bien lo hacen desde Nicaragua, pero claramente es un acuerdo con el castrismo de que van a abrir sin visas para poder viajar a Nicaragua y todos los cubanos se están alistando en este momento para intentar viajar y están vendiendo de todo. O sea, estamos viviendo otro éxodo de los balseros, pero ahora vía Nicaragua. Es decir, 27 años después que ocurrió el éxodo de los balseros, los cubanos volvemos a vivir ese déjà vu. Mira, José, es una cosa lamentable lo que se vive y se dice, y como tú decías, las palabras evidentemente no cubren todo este dolor y toda esta angustia que vive la gente y sobre todo esta frustración, porque la gente no solamente, y quiero enfatizar esta parte porque me parece tremendamente importante, la gente no solamente se siente indefensa y está frustrada con el castrismo, la gente también está frustrada de los discursos vacíos, inflados, diciendo estamos con ustedes, pero eso no aterriza en nada. Pero aparte de eso, si hay algo que me ha impresionado profundamente, se lo confieso, es su diagnóstico sobre la oposición. Es decir, en un tiempo bastante prolongado, da la impresión que es una oposición que ha padecido de una suerte de infantilismo político porque se ha creído su aspiración confundiéndola con la realidad. Y ha dicho aquí y allá, y se lo ha creído, insisto, en que el gobierno va a caer de la noche a la mañana por las protestas públicas. Y eso, dice usted, es uno de los errores que más daño le puede hacer al futuro de Cuba. ¿Es así? Y añado aquí una frase un poco populacha, se diría, de un amigo venezolano que dice, los deseos no preñan. El tema, José, es que yo no solamente, y en eso también quiero ser muy enfático,
Hay una responsabilidad por parte de los actores que estamos al interior de la isla. Hay una responsabilidad también por parte de los actores políticos que están desde el exterior de la isla. Porque como es sabido, nosotros acá no podemos generar los recursos y los medios para poder trabajar frente al castrismo, porque esto es un régimen totalitario. De hecho, no te permiten tener absolutamente ningún ingreso para tenerte esquinado y a partir de ahí, cuando recibas ayuda desde el exterior, empezarte a acusar de mercenario y todo eso. Tú eres un periodista, un hombre que llevas años cubriendo el tema Cuba, lo sabes perfectamente bien. Hemos hablado ya desde hace muchos años de la situación de la Así es. oposición, el pulseo que hay con el régimen, y sabes perfectamente bien que hay otros momentos donde se ha visto un movimiento opositor mucho más articulado a lo largo y ancho del país. Yo diría que estamos en los momentos más bajos, sin embargo, en momentos donde la bulla mediática, diría yo, hace creer que hay un movimiento opositor tremendamente vigoroso. Y no lo es. O sea, de momento, un grupo de jóvenes artistas se le empieza a llamar por todos los medios, Movimiento San Isidro, y la gente cree que es realmente un movimiento amplio con miles de personas, y no lo es. O también el movimiento 27N, y la gente cree que realmente es un movimiento amplio, con muchos artistas, intelectuales, personas implicadas, y no lo es. Pero el tema acá es ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué hemos llegado a este punto donde se supondría que teníamos que tener realmente una articulación opositora mucho mayor, ya que en la década pasada, en la década del 2010, realmente se veía una ola, un empuje tremendo, y sin embargo eso se truncó? Yo creo que esos son temas de discusión que tienen que estar en la mesa y temas de discusión que lamentablemente se están evadiendo, no solamente por parte aquí en el activismo al interior de la isla, aunque la gente lo sabe, pero sino también por parte de los medios y los actores políticos. Usted le pregunta hoy a la congresista María Elvira Salazar o Mario Díaz Valar o al senador Marco Rubio cuál es el estado de la oposición y demás, y te van a decir el pueblo cubano está luchando y hay nuevos grupos de jóvenes que se... Y no están hablando realmente de algo que ellos saben, que incluso yo he discutido con algunos de ellos cara a cara y le he dicho, no estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que mientras no exista una prensa que pueda cuestionarnos a todos qué ha pasado, por qué estamos donde estamos, vamos a seguir en este círculo vicioso. Y ojo, eso no quiere decir para nada que la población cubana cada vez reacciona más al desastre del régimen. Y eso se vio con el 11 de julio. De tal manera de que la responsabilidad de aquellos que encabezan la oposición en Cuba es muy grande. Tremendamente grande. Ocurrir un 11 de julio y que no estuviéramos preparados para llevar esa molestia popular a un puerto con mucho más éxito, ha sido un error grave, yo diría. La protesta anterior en Cuba ocurrió en el 94, o sea, 27 años antes. ¿Qué tiempo va a tomar que nuevamente el pueblo salga a la calle después de la reacción que ha tenido el régimen? Las palizas han sido brutales, eso ha estado en todos los videos. Las penas ahora son completamente delirantes. O sea, 27 años para una persona que salió a protestar. Y 27, 21 años, 8 años, un joven por romper una foto de Fidel Castro, creo que le están aplicando 11 años de sanción. O sea, todo eso nos dice que realmente el régimen está aplicando nuevamente el escarmiento para que la gente se controle. Yo creo que todos estos puntos, José, todos estos puntos tienen que estar en la mesa y tienen que tener una discusión seria, porque de lo contrario, lo que ha ocurrido, y no creo que tampoco de una forma tan espontánea, esas ciertas discusiones se han pasado de la discusión de los medios de prensa o de los periodistas profesionales, se ha pasado a redes sociales y a llamados influencers que han convertido ese debate muchas veces en chismes y chanchullos. Eso nos hace mucho daño también. Así que yo creo que estamos en una encrucijada. El régimen está en una encrucijada terrible porque se acaba ya la vida de lo que ellos llaman los históricos y todavía no tienen todo el escenario ajustado, para nada lo tienen ajustado. Pero la oposición y la sociedad civil también tiene una encrucijada porque tiene que debatirse en seguir con los mismos patrones, seguir en el mismo comportamiento que evidentemente no nos ha llevado a
sacar a estos individuos del poder, o realmente reencuadrar y discutir y tener un debate serio y tratar de establecer una estrategia, al menos esbozos de una estrategia que nos permita terminar con esta pesadilla. Permítame insistir en el punto de la oposición respecto de la voluntad política. ¿Percibe usted que, dadas las circunstancias, los principales dirigentes de la oposición tienen esa voluntad política para sentarse a la mesa a discutir en serio y a sincerarse, como usted lo ha llamado, para poder efectivamente tratar de llegar a un acuerdo y que la oposición, no digo que forme un solo conglomerado, pero que sea capaz, digamos, de hablar con una voz más o menos unitaria? Mira, yo no creo exactamente en esa unitariedad. Yo creo que realmente ya el escenario y el mapa político cubano es suficientemente variado como para ver movernos en distintas zonas. Sin embargo, sí creo que en el tema de terminar con la tiranía hacen falta algunos puntos en común, como creo que tú mencionas, ¿no? Así Hacia es, donde tú diriges, eso es. hacia donde tú diriges la pregunta. Pero para llegar a esos puntos en común, me parece que tiene que existir esa transparencia, ese sincerarse, y honestamente no lo estoy viendo ahora. Y es muy simple, o sea, y lo tengo que decir muy claro. Cuando se está acá adentro, enfrentándose al castrismo, uno queda completamente desprotegido en todos los sentidos, en el sentido del apoyo político, no existe apoyo legal, económico y demás. Y hay que recurrir siempre a aliados que están en el exterior. Y muchas veces esos aliados vienen con sus agendas también. Y es ahí donde empiezan a existir los conflictos de lo que se necesita adentro y con qué se viene desde afuera. Y en ese mismo escenario, muchas veces las personas, aunque sepan que hay cosas que se están haciendo en forma errada, no se sienten con la fuerza de plantar bandera y decir, mira, no es por ahí. Las cosas deben ser por acá, o al menos esta es nuestra línea. Y eso ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo y ya ocasiona un daño terrible. Sin dudas, creo que a partir de la llegada, en el transcurso del final de Obama, a principio de Trump y sobre todo en el periodo de Trump, se quitó el foco del movimiento opositor al interior de la isla. Eso destruyó mucho de los movimientos y las plataformas que se venían formando en esa década pasada, de las que yo fui parte. Después, nuevamente, se retoma hacia el interior, porque evidentemente lo que da la gasolina, lo que da el ímpetu es lo que ocurra acá al interior. Pero se retomó el foco con grupos que realmente no tenían una gran estructuración, incluso menor que la que teníamos nosotros, que era de por sí débil, pero no tenían esa estructuración. Y ahí ha empezado una dinámica que a mí me gusta llamarla como de burbujas, ¿no? Se crean momentos, se crean fantasías, falsas expectativas, colapsa esa burbuja, viene otra, y quienes están participando de esa dinámica, aunque saben que no tienen mucho detrás, pues sostienen esa idea y no se atreven o no desean decir, señores, alto aquí, las cosas no están como ustedes están diciendo, aquí hay problemas. Y yo creo que la cúspide de eso ha sido el caso de Junior García, cuando se lanzó aquella convocatoria y se dijo que era la marcha por el cambio. Al final, esta persona recibe toda la presión del régimen, un hombre que no tenía experiencia de enfrentarse al régimen, de calabozos, de presiones y demás. En el momento cúspide decide escapar, algo que realmente para nada puedo apoyar, pero entiendo que él sintió sobre sí un peso mucho mayor del cual él estaba preparado. Y cuando pasa todo esto, hay muchas personas que han salido a culpar a Junior como el principal responsable de toda esta situación y han obviado a todos los actores políticos desde el exterior e incluso a toda la media, la prensa, que creó una situación que era fantasiosa. Entonces nadie ha hecho una revisión de todo ese escenario y ha sido, por supuesto, mucho más fácil culpar a Junior. Yo he tratado, le he mandado por distintas vías a Junior una invitación porque quisiera tener este tipo de diálogo con él, espero en algún momento tenerlo, pero me parece, José, que se necesita una discusión más profunda, más allá de toda esta vorágine de las redes sociales y demás, para entender por qué ocurrió lo que ocurrió y realmente cuáles son las partes positivas y las negativas, porque
también hay que reconocer que parte de lo que ocurrió tiene un saldo positivo en cuanto a visibilidad, movilización de algunos actores internos. Por ejemplo, la iglesia en los últimos tiempos se ha ido implicando mucho más de lo que lo hacía anteriormente. O sea, yo creo que hay puntos, pero hay que tratar de, como mismo hace un doctor cuando ve a un paciente, ubicar cada elemento en su magnitud al menos aproximada y no esa exacerbación que hay en algunos casos. El gobierno, el régimen cubano, ha sido clarísimo. Es decir, aquí no hay dónde equivocarse. No está en discusión ninguna posibilidad de cambio en Cuba. Es decir, no nos vamos a ir. Y si hoy día tenemos a más de 500 presos políticos, mañana podemos tener a 1000 o a 2000 si es necesario, y tienen el poder y cuentan con el apoyo de la Fuerza Armada, bastante cohesionada todavía en Cuba, que responde con un solo hombre. Y a la vista de las dificultades que tiene la oposición, debemos creer que el camino va a ser largo, doloroso y difícil. Yo creo que ahí hay un elemento de incertidumbre grande. Y el elemento de incertidumbre grande es que hay un traspaso del batón de Raúl Castro, principalmente, que es el cacique actual, a la nueva generación. Ellos se encuentran en ese proceso, pero el proceso para nada está concluido. Y para nada está concluido también por todo lo que te comentaba, el diagnóstico que te decía del escenario interno, la profunda crisis en todos los sentidos, el descreimiento ya por parte de la población del sistema, y ellos han tenido que recurrir, como mostraron el día 11, a la fuerza bruta. Mira, esa fuerza bruta funciona. Evidentemente ha funcionado en Venezuela, funciona en Nicaragua, pero cada país tiene su caso. Yo diría que acá en Cuba la fuerza bruta también funciona, pero el nivel de desgaste del sistema es alto. Quizás se pudiera comparar con lo que pasó en la extinta Unión Soviética ya a finales de los años 80. Mira, Gorbachev en aquel caso optó por no reprimir. En China optaron por reprimir en Tiananmen. El caso de Cuba es particular porque estamos a 90 millas de los Estados Unidos, hay un exilio amplio, enfrente una diáspora amplia y una cercanía, y muchas veces cuando se forman los problemas ocurren estas estampidas y éxodos. O sea, el escenario cubano es un tanto característico, pero lo mismo puede ocurrir el control mediante esa represión, que realmente el desgaste puede llegar a que el sistema se vaya desmoronando. Pero para que ocurra esta segunda variante, tiene que haber una opción de reemplazo, tiene que haber una oposición que le diga a la gente, mira, es por aquí y aquí, hacia acá es que vamos a ir. Entonces, sobre todo en todo este proceso, quizás cuando ya no esté Raúl Castro, quizás en el medio, pero José, si no hay ese apoyo a este elemento fundamental de la ecuación, que es la oposición interna, el liderazgo de un movimiento opositor interno, no va a ocurrir esa variante. Y yo hasta ahora lo que he visto es que algunas veces, y con el peso que tienen las administraciones norteamericanas, se opta o por la opción el famoso detente, aquel que se aplicó con el bloque comunista, que era una cohabitación, o la otra opción es aprieta, aprieta y cierra que eso solo se cae. Ninguna de las dos funciona. Aquí me parece que sí tienen que estar las presiones tienen que estar porque estos individuos, como tú decías, han dicho de aquí no salimos. Pero si están esas presiones y no hay un apoyo resuelto a la población, si no hay un apoyo resuelto a la oposición y a la sociedad civil, no pasa nada. O sea, Cuba empieza a parecerse entonces a Corea del Norte. Y en ese sentido me parece que tiene que existir esta discusión y aparte llamar las cosas por su nombre. Yo estuve durante el periodo del 11 de julio y posterior en Miami, me agarró la cuestión esta de la pandemia del lado de allá y observé desde allá toda la dinámica. Y mira, los discursos inflados, los golpes en el pecho, se nos acaba la paciencia, todo eso abundaron. Pero al final en la concreta no ocurrió nada. Y ese es el punto. Incluso se llegó a estar pidiendo una intervención militar cuando se sabía que eso no era una opción, no existía esa opción. Y eso lo que hace es hacerle eso le hace un gran favor al régimen para que monte todos sus argumentos y movilice todas sus tropas, ya sean las efectivas o las brigadas de respuesta rápida, y es lo que vimos ahora en relación al 15 de noviembre. O sea, que para que ocurra la opción de que el sistema se desmorone y finalmente termine, bueno, tiene que existir una estrategia clara
y bien pensada. Porque todavía abundan sectores que siguen apoyando al régimen cubano. Eso ha disminuido, yo diría que ha disminuido y espero que cada día más. Pero por otra parte, las incoherencias alimentan a esos sectores también, no solamente fuera del país, sino aquí al interior, aunque la mayoría de las personas acá se mueven con miedo. Cuando tú tienes discursos de este tipo que realmente están montados ya en la demagogia, o cuando tú tienes actores políticos que están en el exterior o de los medios que se le da respaldo y son individuos que tienen un discurso ofensivo, que calumnian, que difaman, un lenguaje realmente soez, todas esas cosas cuando tú las tienes, tú le estás poniendo en bandeja de plata al régimen para que le muestre a jóvenes, a personas mal informadas o que están todavía en el capullo del castrismo, decirle, miren, este sería el reemplazo. Y yo me puedo montar en la mente o puedo entrar en la mente de algunos de esos jóvenes o personas, porque he vivido aquí, conozco, y ellos dirán, bueno, a mí no me gustan estos individuos, esto es un desastre, pero aquello que me están mostrando tampoco. Y eso mezclado con el miedo, mira, da el resultado de la inmovilidad o la complicidad con el régimen. Entonces creo que ahí, nuevamente, tiene que existir un debate claro. Los actores políticos y los medios tienen que entrar en esos temas que de ninguna manera, José, entran. A mí realmente me llama la atención cómo todo ese espectro de portales cubanos que tocan el tema a diario no son capaces de entrar en estas discusiones. Y lo saben. Todos saben lo que está pasando. Porque después, por detrás del telón, te llegan referencias, ellos discuten o hablan de esos puntos, pero no son capaces de poner esos puntos a discusión y en sus portales. O sea que si la prensa castrista es un desastre por todo lo que sabemos, la prensa que tiene que hacerle frente a la prensa castrista está dejando unos agujeros enormes y eso no nos ayuda. ¿Es usted un pesimista? No, para nada, para nada. Yo pienso que estamos en un momento de gran incertidumbre. Y esa incertidumbre es lo que me crea a mí, me genera el optimismo, porque de los momentos de grandes incertidumbres es que en la humanidad se han hecho grandes giros. Y creo que estamos en la necesidad de hacer un gran giro. Pero a su vez, para que surta efecto, tiene que venir esa revisión de lo que estamos haciendo. Pero sin dudas, el momento es de esa revisión. Si no ocurre esa revisión, se mantiene esa estabilidad que hemos tenido durante mucho tiempo y entonces aquella frase que según iba a ser premonitoria del libro de Andrés Oppenheimer, La hora final de Castro, bueno, va a seguir a la espera. Hace ya casi 30 años de esa frase y parecía que venía, pero precisamente en un momento de gran incertidumbre. Creo que estamos en un momento similar y por lo tanto hay que tener acciones que sean efectivas, de lo contrario se vuelve a estabilizar el sistema y quién sabe cuándo estemos en un momento similar al de ahora para lograr un giro. Con esto voy a concluir. ¿Qué esperaría usted concretamente de la Unión Europea? Que deje de ser cómplice, que deje de ser cómplice y que se acaben los discursos. No sirven de nada las declaraciones, no sirven de nada los documentos firmados. Se necesita primero que todo que todas esas empresas que vienen acá a Cuba a usar una mano de obra semiesclava, que es lo que pasa con el trabajador cubano, a ser parte de violaciones básicas, dejen de ser cómplices. Eso me parece fundamental. Que incluso las propias naciones tengan capacidad de sancionar a individuos que vengan acá a aprovecharse de muchachitas que vienen realmente a ejercer la prostitución, en muchos casos hasta con menores de edad. Y todo eso está callado, todo eso se deja a un lado. Y otra cosa que creo que urge es que la Unión Europea se suponía que tenía que tener dentro de sus contactos y dentro de su aceptación a la sociedad civil cubana y a la oposición cubana. Eso no ha ocurrido nunca. Los acuerdos de cooperación de la Unión Europea con otros países se firman y se sostienen mediante también el intercambio con los actores de la oposición en esos países y de la sociedad civil. Eso no ocurre en Cuba. Esa excepcionalidad que le dan al castrismo tiene que terminar de una vez por todas
Y no me sirven más los discursos y no me sirven más los documentos firmados ni las declaraciones. Creo que es fundamental que ya se tomen esas acciones concretamente.